Gabriel Oro, como la tienda se llama Oxo, entonces le puso Oroxo. Y claro, todo esto ha causado una cantidad de debates, de discusiones, hay mucha reflexión respecto a su obra, mucha polémica, igual que la mayor parte de artistas. Tal vez este es como un punto de debate central, ¿no? Fuera de México lo consideran como el artista más importante de México, de los actuales, y dentro de México nadie lo quiere. Bueno, poca gente lo quiere. Entonces hay esas cosas, sí dicen, nadie es profeta en su tierra. Veamos su trabajo, veamos su obra, comencemos con esto. Ok, vamos con Gabriel Orozco. Antes no se leía y ahora ya no se estamos completos. Pero bueno, ahora sí ya no sé. Les comentaba que tuvimos ahí algún problema con la cuestión del audio, de la traducción específicamente. En todo caso, creo que en general pudimos tener una idea del trabajo de Gabriel Orozco. Sé que es para discutir mucho, no para discutir. Y creo que también es para tratar de entender problemas, ¿no? Problemas de esto que está pasando en el arte contemporáneo. Este artista es muy de actualidad, está en el punto de debate en este momento. Y claro, creo que es de los que causa mucha polémica a nivel de la crítica especialmente. ¿Con quién comenzamos? ¿Quién va? ¿Yo? Yo ya empecé. Vamos con Tiziano. Gracias. Buenos días. Pensaba mucho con la obra de Orozco en esta necesidad disruptiva del arte, ¿no? Ya desde el momento de las vanguardias históricas, luego con el Dada, era poner la racionalidad en el medio de la discusión, pero una racionalidad servida a romper una idea, romper mecanismos de relación, mecanismos de construcción de una realidad. Entonces parece que la obra de Orozco está constantemente rompiendo la metáfora que me permite construir la imagen a la que unas palabras determinadas podrían referirse. Entonces pensaba mucho en la instalación que hizo en la playa y en una obra muy reciente que tiene también, ya dirigida a pensar también en problemas más contemporáneos, ¿no? Que tiene que ver con la producción de los objetos, la producción de la masa, el consumismo. Estaba pensando en esta obra que tiene ahora, que es el Oroxo, esta tienda de conveniencia, este supermercado enorme que es el Oxxo, donde él ha puesto unos productos que son los productos cotidianos intervenidos con estos círculos, intervenido con estos, sí, con las esferas que él secciona, divide. Entonces, digamos, con ese trabajo geométrico alrededor de la esfera y del círculo, él ha estado interviniendo estos productos de consumo cotidiano, convirtiéndolos en series de 10 productos, como si fueran una unidad. Y entonces uno entra a la galería como quien entra a un supermercado y hace un consumo de esa obra, ¿no? Dispuesta para que usted se lo lleve en paquetes de 10, en paquetes de 5. Entonces, claro, uno dice, demasiado cercano a la realidad cuando vemos la caja de zapatos en el suelo, pero bueno, esta caja de zapatos que veíamos de una manera muy gratuita en la cotidianidad, ¿qué hago ahora con esta nueva proposición en este contexto determinado? ¿Qué sugerencias me da? ¿Qué me permite entender de mi realidad? ¿O a qué me invita a pensar mi realidad? Entonces Orozco está siempre con esta idea de romper y de este trabajo maravilloso que hace con el reciclaje. Digamos, es el artista de la basura, no trabaja con resinas complicadas. Hay una diferencia, sí, él lo decía, con estas obras como muy terminadas, muy perfectas, que tendrían un valor material, pero sobre todo es el trabajo que le gusta hacer con el reciclaje, con la basura, con lo que está ahí, con lo que nos rodea. Creo que hay también toda una reflexión alrededor del desperdicio, ¿no?
de lo que se descarta, de lo que no tiene utilidad, de lo que no tiene valor. Bueno, un poco para pensar estas cosas, ¿no? ¿Alguno que quiera? Vamos a pasarnos el micrófono como dijimos que lo íbamos a hacer. Pero bueno, muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar aquí una vez más el sábado. Realmente uno también se dedica a otras cosas, pero por lo visto hay un interés por el arte contemporáneo al menos muchas, lo cual uno lo agradece. Bueno, hablando de Orozco, realmente es un autor que da mucho que decir, es un autor muy, como se ha hablado, muy polémico. O sea, Avelina Lester lo tiene en la mira siempre, para los amigos de Avelina. El hecho es que yo lo veo un artista que tiene un lenguaje muy personal. Para mí me parece un more geométrico su trabajo, me parece un trabajo en el cual él impone toda una geometría a los materiales que encuentra por donde va a su paso por la vida. Es un artista nómada, es un artista que va reciclando materiales y les va dando otra perspectiva desde el punto de vista de lo habitual, lo que pudiéramos hablar que también estaría dentro de lo que se habla en cuanto a la expansión del concepto de arte, bien por Heidegger, bien por el mismo Nietzsche, es decir, hacer de la ciencia desde el punto de vista del artista y hacer del arte partícipe de la vida. Y esto pues Orozco creo que en toda su obra tiene obras perfectas, como él mismo lo ha dicho, como se ha referido Tiziano, y obras imperfectas, es decir, obras en el cual el error humano se hace evidente. A mí me parece que es un artista muy humano, porque a pesar de que en toda su obra siguieron a lo largo de toda ella, lo único humano fue el papalote, es decir, la calavera. De resto no aparece ninguna figura humana. Lo que sí aparece es el desecho de una civilización que él la trastoca, le da un nuevo sentido por la forma en cómo la coloca. Hay una nueva racionalidad, una racionalidad del azar, una racionalidad sensual, una racionalidad que no es la euclidiana, no es una geometría. 10 productos como si fueran una unidad, y entonces uno entra a la galería como quien entra a un supermercado y hace un consumo de esa obra, ¿no? Dispuesta para que usted se lo lleve en paquetes de 10, en paquetes de 5. Entonces, claro, uno dice, demasiado cercano a la realidad cuando vemos la caja de zapatos en el suelo, pero bueno, esta caja de zapatos que veíamos de una manera muy gratuita en la cotidianidad, ¿qué hago ahora con esta nueva proposición en este contexto determinado? ¿Qué sugerencias me da? ¿Qué me permite entender de mi realidad? ¿O a qué me invita a pensar mi realidad? Entonces Orozco está siempre con esta idea de romper y de este trabajo maravilloso que hace con el reciclaje. Digamos, es el artista de la basura, no trabaja con resinas complicadas. Hay una diferencia, sí, él lo decía, con estas obras como muy terminadas, muy perfectas, que tendrían un valor material, pero sobre todo es el trabajo que le gusta hacer con el reciclaje, con la basura, con lo que está ahí, con lo que nos rodea. Creo que hay también toda una reflexión alrededor del desperdicio, ¿no? De lo que se descarta, de lo que no tiene utilidad, de lo que no tiene valor. Bueno, un poco para pensar estas cosas, ¿no? ¿Alguno que quiera? Vamos a pasarnos el micrófono como dijimos que lo íbamos a hacer. Pero muy buenos días a todos los presentes. Gracias por estar aquí una vez más, ¿sabes? Realmente también se dedica a otras cosas, pero por lo que lo cual uno lo agradece. Bueno, hablando de Orozco, realmente es un autor que da mucho que decir, es un autor muy, como se ha hablado, muy polémico. O sea, Avelina Lester lo tiene en la mira siempre, para los amigos de Avelina.
El hecho es que yo lo veo un artista que tiene un lenguaje muy personal. Para mí me parece un mole geométrico su trabajo. Me parece un trabajo en el cual él impone toda una geometría a los materiales que encuentra por donde va a su paso por la vida. Es un artista nómada, es un artista que va reciclando materiales y les va dando otra perspectiva desde el punto de vista de lo actual, lo que pudiéramos hablar que también estaría dentro de lo que se habla en cuanto a la expansión del concepto de arte, bien por Heidegger, bien por el mismo Nietzsche, es decir, hacer de la ciencia desde el punto de vista del artista y hacer del arte partícipe de la vida. Y esto pues Orozco creo que en toda su obra tiene obras perfectas, como él mismo lo ha dicho, como se ha referido Tiziano, y obras imperfectas, es decir, obras en el cual el error humano se hace evidente. A mí me parece que es un artista muy humano, porque a pesar de que en toda su obra sirvieron a lo largo de toda ella, lo único humano fue el papalote, es decir, la calavera. El resto no aparece ninguna figura humana. Lo que sí aparece es el desecho de una civilización que la trastoca, le da un nuevo sentido por la forma en cómo la coloca. Hay una nueva racionalidad del azar, una racionalidad sensual, una racionalidad que no es la euclidiana, no es una geometría euclidiana, es una geometría modal en la cual el individuo interviene dentro del espacio en función de su observación con respecto al objeto que tiene frente a él. Los juegos que hay en su obra, lo lúdico que hay en su obra, nos remite pues a otras significaciones que encontramos por nuestra percepción de su propuesta como artista. Particularmente pues sí hay obras que no me gustan de Orozco, hay otras obras que me fascinan, como el Matrix, que está en la Biblioteca Nacional de Vasconcelos, que es La Ballena, toda rotulada, un trabajo arduo, hay que verla, es una propuesta que a mí me parece única, es una ballena el cual muere en las costas de California, es recogida, es retomada todo su esqueleto y colocado en el techo de la biblioteca, de la Biblioteca Nacional de Vasconcelos, en Ciudad de México. Y otra cosa que a mí también me llama la atención de Orozco y que realmente me produce simpatía, no es un autor que quiere ser nacionalista, y hacer eso en México, les digo, es bien subversivo. ¿Okay? Es una propuesta en la cual él no se llega, porque la gente dice, bueno, que es el mexicano, que ningún artista no tiene que tener ningún contenido, vamos a decir así, nacionalista, ¿no? En este caso es una propuesta personal única, a la cual pues él apuesta, como él mismo dice, con el riesgo que para otros parece ser muy fácil el colocar una silla y una pelota debajo de la silla, pero no se han atrevido a hacerlo. En el caso de Orozco, pues lo hace como un niño que juega con el mundo y le da nuevas significaciones a cómo va viniendo hacia él. Bueno, creo que te dejo a ti el micrófono ahora. Para ir complementando esto, porque además es nuestro último día, entonces creo que hay que ir como cerrando cosas, aclarando algunas cosas y relacionándolas, ¿no? Ya como que vamos a poner piezas en su lugar. Pensaba primero en el urinario de Duchamp, digo, porque aquí hay una relación muy clara entre la obra de Orozco y lo que está haciendo Duchamp en 1917. Incluso yo pensaría en esta caja de zapatos vacía y la cercanía con el urinario, ¿no? Ya luego hablaremos un poco más de esto, pero fíjense que los dos son ready-made, es decir, son objetos encontrados, son objetos industriales, están puestos ahí por la intención del artista como objeto artístico, es decir, la semejanza entre uno y otro es sumamente cercana, solamente que sí hay una diferencia, aparte de los 80 años de distancia histórica, ¿no? Hay una diferencia que la vamos a ver en voz a continuación.
Entonces, primero eso. Lo otro es que creo que es muy, muy importante entender algo en todo esto. Cuando Duchamp puso el urinario, ya no se preguntaron las personas si eso era buen arte o mal arte. No se preguntaron si era bonito o feo. No se preguntaron si estaba bien o mal hecho. La pregunta clave fue: ¿eso es arte? Y creo que eso es el punto clave de todo lo que sucede en el siglo XX. ¿Qué es arte? Ayer tuvimos un poco de discusiones aquí, alguien decía la composición. No, la composición no es arte. La belleza no es arte. El trabajo manual, no, eso no es arte. La estética, no es arte. El problema básico con este urinario y todo lo que desata en el siglo XX es que no sabemos qué es arte. Y a ratos es mercancía, a ratos es estética, a ratos es manualidad, a ratos es artesanía, a ratos puede ser lo que sea. Creo que ahí está nuestro conflicto, que no tenemos una definición clara. Y por supuesto, no podemos ir a criticar a partir de una indefinición. No podemos no tener un concepto y decir, no, eso no corresponde a lo que es arte, porque no sabemos qué es arte. Cambió. Ese es el cambio radical del siglo XX. Ese es el cambio que muchos no entienden, porque creen saber lo que es arte, o creían saberlo por lo menos, ¿no? Pues claro, llegas a un museo y te encuentras con esa cosa y dices, pues, no, eso no es arte. Eso primero, ¿no? Pienso en lo otro. La crítica a través de la historia ya se ha equivocado un montón, muchas veces. Si no hubieran desvalorizado Van Gogh. Cuando murió Van Gogh, la crítica decía, eso no es arte, eso es basura, eso no tiene valor alguno, nadie quiso comprar sus obras. Cuando se murió Van Gogh, 700 cuadros quedaron almacenados sin posible comprador, nadie quería comprarse. Uno vendió, en toda su vida vendió a su hermano Theo. Entonces, claro, ya se equivocaron. El público se equivoca también, la crítica se equivoca. Y claro, después además fue terrible porque se convirtió en uno de los artistas más reconocidos. Entonces, ¿quién se arriesga ahora a decir que algo no es arte, o que no es bueno, o que no sirve? ¿Con qué criterios? Si ya nos hemos equivocado muchas veces. Cézanne, por cierto, padre del arte moderno, vendió 2 cuadros en toda su vida. 2. Le fue mejor que Gauguin. Ya el doble por lo menos, ¿no? Pero ante eso nos confrontamos. Ya nos hemos equivocado. ¿Con qué parámetro, con qué criterio podemos ir a desvalorizar algo? Si es posible que a la vuelta de un momento, de un tiempo, de poco tiempo de hecho, todo esto se reconozca y se entienda de otra manera. Pues claro, ahí tenemos uno de los primeros problemas, ¿no? Nuestro aprendizaje a través de la historia tiene que ver con el hecho de que no podemos saberlo todo, de que las cosas están cambiando y que se puede conceptualizar de otra manera en otro momento. Ahora, nuestro conflicto con el arte no solamente está en la indefinición, sino además en el hecho de entender que el público es una parte fundamental para la comprensión de esto. Pues ahí ya tenemos otro problema enorme, ¿no? Con Orozco nos encontramos en eso, ¿no? Una caja de zapatos tirado en el piso, la gente pasa, la patea, no sabe. Cuando ya se daña la caja, sacan otra, porque hay un montón de cajas guardadas ahí atrás en el museo, ponen otra y listo. Pues claro, uno se queda pensando cómo, ¿no? Si no la hizo el artista, ¿no? Pero ahí el problema tiene que ver no con la cosa, tiene que ver con lo que el arte ha convertido en fundamental en este momento histórico, la idea, el concepto. Hace unos cuantos años eso no era importante, pero ahora a la gente le pagan por sus ideas. Alguien puede vender un proyecto, alguien dice, pero cualquiera puede poner una caja de zapatos. Sí, es cierto, ¿por qué no lo pongo? Es la misma crítica que se le hacía a Picasso, ¿no? Esas manchas ahí, mi hijo de 5 años puede hacer eso. ¿Y por qué no está en un museo? ¿Y por qué no lo expone? Porque el problema de hacer arte no tiene que ver con el hacer, tiene que ver con entrar en el mundo del arte, meterlo en el contexto artístico, meterlo en el museo. Eso tiene que ver con el arte actual.
no con el hecho de hacer cualquier cosa. Cualquier cosa podría ser arte en ese sentido. El problema mayor es, pues, cómo logramos meterlo en la institucionalidad del arte. Creo de hecho que pasa con todas las artes en general, es decir, hay una voluntad, hay una voluntad, es decir, en un proceso de escritura, eso no es un libro hasta que yo decida presentárselo a un editor, publicarlo, ponerlo a circular, a ver qué es lo que está pasando con ese trabajo. De las cosas reveladoras que decía, o iluminadoras, digamos, que decía Orozco, ahora tenía que ver con una apreciación de su tiempo histórico. Decía, estamos en un tiempo histórico, los que nacimos en su generación, que es la mía también, que es la indefinición absoluta. No podemos decir pertenecemos a un momento de vanguardia, pertenecemos al futurismo, no hemos pasado los últimos 40 años en ningún tipo de afirmación. No podemos afirmar más dentro de un contexto, dentro de un movimiento, dentro de algo que uno sienta que va a cambiar, o que cambió, o que ya es el algo. Los países latinoamericanos, pasa con México, pero pasa con Venezuela y pasa con la mayoría de los países latinoamericanos, estamos como a la espera, estamos en este momento casi mesiánico, ¿no? Estamos esperando que algo suceda, que algo cambie, que algo se defina. Precisamente es lo que nunca ocurre. Entonces siento que el arte trabaja también sobre esa idea de la indefinición y de tanto en tanto nuestros gobiernos piensan en el nacionalismo, ¿no? Entonces nos hacen un llamado nacionalista a encontrarnos con nosotros mismos, a ver nuestros orígenes, y en la discusión del nacionalismo en el arte, como si el arte pudiera definirse de acuerdo con una genética nacional, que esa es otra de las búsquedas que hay siempre en el arte, digamos, que no es conceptual, que no tiene que ver con la idea, sino que tiene que ver con lo nacional. Me hace recordar mucho ese ensayo de Borges, que hablaba sobre el escritor argentino y la tradición. Y decía, ¿cómo defino la tradición? Cada vez que estamos buscando la tradición, una persona verdaderamente tradicional tiene que estar preguntándose quién es. Yo me tengo que preguntar quién soy y ver qué hay de mí mismo en esa representación que yo hago de mí. Usaba como ejemplo, digamos, identificar algo, precisar algo, definir algo. Y estamos en un momento histórico donde estamos esperando un montón de cambios, en una eterna transición, en una situación, pensando otra vez en las arremetidas políticas, ¿no? Nos hacen un llamado a la transformación, pero nunca sabemos si vamos a vivir para contarla, ¿no? Para disfrutarla, ya no para contarla, para disfrutarla. O sea, ese cambio que viene, lo vamos a vivir, vamos a entender que la sociedad se ha transformado, nos sentimos parte de algo, es un momento definitorio de la historia. Entonces, claro, este es un arte de la basura, del desecho, de lo que queda, de lo efímero, muy ligado a todos los procesos de consumo. Sobre todo estoy pensando en la obra del supermercado, ¿no? Entender también que nuestra vida está ligada a procesos de consumo, que eso es algo que nos define mucho más que la gastronomía y la música y el arte. Nuestras sociedades hoy se definen más por sus formas de consumo que por cualquier otra cosa que nosotros podamos entender como esencia nacional. Entonces, claro, creo que la obra de Orozco, en su ligereza, en su ser efímera, habla mucho más de esta realidad que lo sólido. Y tal vez para complementar lo que dices también, por la mirada del otro, que creo que es muy importante, ¿no? Nos definimos a partir del otro. Vemos al otro y tratamos de entender que no somos del otro para poder entender que somos de lo mismo, del yo. Esta definición también se me hace muy importante, porque claro, no sé, o sea, pienso Ecuador, ¿no? Depende desde dónde nos veamos, una línea imaginaria, las Islas Galápagos, ¿cómo nos ven desde fuera? O sea, tú ves la selección del Ecuador en cualquier otro país
y parece un país africano. Ojo, ahí está el prejuicio también de que es africano, toditos negritos, ¿no? O sea, y ese país donde es, ¿no? O sea, claro, o sea, ¿cómo nos construyen desde el otro? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? La visión del mexicano siempre había sido ahí borracho, bajo un nopal, con un sombrero grandote y la botella de tequila, ¿no? Esa es la visión del mexicano. Uno no se imagina que aparezca un mexicano haciendo obras conceptuales tan complejas. Evidentemente, ¿no? Porque lo mexicano debería ser los murales, David Alfaro Siqueiros o Diego Rivera, o sea, es como la visión de lo mexicano, hasta allí llegamos, ¿no? Pero claro, ponerse con arte conceptual en el mundo contemporáneo, en el mundo actual del arte, es como, ¿y esto qué es, no? Y claro, y ponerse ante Europa y hablarle, ¿no? Con esa irreverencia total y al mismo nivel, que es la parte importante, al mismo nivel. Y claro, yo siempre me cuestiono, ¿cuántos de los artistas ecuatorianos actuales se conocen afuera? ¿Cuántos? Porque lo mismo, ¿no? Así como se ve la selección, el arte ecuatoriano es Guayasamín, y pare de contar. Y eso es parte de nuestros conflictos, porque no estamos construyendo un discurso de identidad nacional, de arte, de posición, de aparecer a nivel del exterior. Estamos ante el mismo conflicto, no nos estamos viendo. Ese es uno de los problemas mayores. No estamos construyendo un discurso de lo nuestro, desde aquí, y una posición ante el otro, ¿no? No sé si... Bueno, no, yo obviamente no quiero, bueno, parece que está muy bien explicado todo lo que ustedes están refiriéndose con relación a lo político, las identidades, las naciones. Ahora, a mí me parece que Orozco en esta última etapa pasa a ser un artista nacionalista, con Oxxo, ¿okay? El nacionalismo consumista, a partir de una propuesta de una instalación en la cual pues, se refiere a una de las tiendas que están en todo México, nación, presentes, con lo cual viene pues a dar un sentido identitario, ¿no? Dentro de lo que es el mexicano contemporáneo. Quizá empiece pues a remarcar, y claro está también con las pegatinas o las, ¿cómo se llama? Las stickers de las cervezas, como lo han llamado, a mí me parece de forma muy arbitraria, el nuevo muralismo mexicano, por haber puesto en esa última hora que ustedes vieron el sticker de la cerveza Sol. Quizá pues entre el Oxxo tienda y la cerveza, que es la bebida posiblemente más popular, no solamente en México, sino a nivel mundial, sean propios de este nuevo mundo en el cual Orozco comienza a perfilar otra propuesta estética distinta a lo que había venido haciendo con los materiales de desecho, ¿no? En este caso, aunque incorpora también, y bueno, y tiene una tradición en Klein, ¿no? El arte pleno, ¿no? El arte pleno, que él habla Klein cuando recoge la basura, las últimas propuestas que hizo Yves Klein, ¿no? En los años 59, cuando comienza junto con otros artistas a colocar grandes conglomerados de basura como unas propuestas de la condición del hombre contemporáneo, en la cual da otra perspectiva acerca de nuestro entorno consumista. Con respecto a Orozco también encuentro que es un autor, lo que más me gusta de su propuesta es que es un autor que no refleja ningún punto focal de identidad tradicional, ¿okay? Es un autor totalmente modernista, nada más con el DS, o sea, ya podemos ver que su visión de mundo está dentro de lo que podemos llamar la modernidad y el desecho de lo industrial, con lo cual sigue reafirmándose como un artista moderno, deconstructivista, si queremos darle ese calificativo, pero más que ver yo, al menos particularmente en el arte, él me parece un artista muy político, aunque es muy sutil en su concepción, y como él mismo lo decía al principio, todo es político, y creo que algo de eso sigue presentando en su obra, aunque para muchos críticos hayan dicho que es una gran farsa, por ejemplo
instalación del Opson en Venecia, o el mismo México, ¿no? En su galería, ¿no? Y pues bueno, me parece que es un gran artista mexicano que no se puede dejar de ver pues su evolución y sus propuestas y sus cambios, que vendrá a ser como la perenne condición de su obra. Toda obra de él, una tras otra, es distinta, es decir, no repite el procedimiento. En cuanto a mi modo de ver, como ya dije, la composición de Orozco es una geometría personal con respecto a cómo coloca en el espacio el objeto y cómo le da una nueva significación, mucho más allá de una propuesta tradicional del arte, vamos a decirlo así, clásico, o del arte que está establecido en la academia, pues. Ahora que mencionan esta obra de Orozco, de Oroxo, ¿no? Quisiera, más o menos para que tengan una idea de qué se trata. Es una tienda departamental, de estas de autoservicio. Uno llega, se agarra lo que quiere, se va a la caja y se paga. Básicamente es eso, ¿no? Solamente que aquí le pone el Oxxo y le pone el Oroxo. Eso primero. Estas tiendas son sumamente simbólicas en México, porque han invadido todo el territorio mexicano. Uno de los problemas mayores de estas tiendas es que se tiene que comprar el derecho para poder tener una de ellas. Para comprar estos derechos se puede hacer unas pequeñas cooperativas familiares, incluso 6 personas tienen que comprometerse mediante un contrato a tener esta tienda funcionando 24 horas diarias, con los mismos productos, con el mismo modelo, con la misma decoración. Entonces, claro, esto que están haciendo es sumamente interesante, porque además lo ponen en todos los lugares. Han desaparecido las tiendas barriales, ya no hay tiendas. Pues antes eran las tiendas populares, la señora, la vecina que conocía a todos. Ahora no, ahora son pequeños supermercados, muy pequeños, ¿no? Pero son como supermercados que han desplazado toda esta cuestión tradicional. En ese sentido también es muy simbólico lo que está haciendo Orozco, porque está pensando en esta noción de cómo la nueva industria va desplazando todo lo que era tradición dentro del país, de todo el país. Y creo que además me parece que hay en otros lugares de Centroamérica estas tiendas, porque se ha ido expandiendo poco a poco, ¿no? Ahora, en medio de eso, lo que hace Orozco es agarrar las papitas fritas, los jugos, los refrescos, y ponerles sus propios stickers, estas figuritas geométricas, les coloca ahí y les da un nuevo significado y un nuevo valor. Está claro, la obra es arte, ya comienza a ser arte, pero está evidenciando además que todo el discurso del mercado del arte se ha vuelto eso, un mercado vil, corrupto, donde lo que importa es la compra, el precio, la oferta, la demanda. En eso estamos, ¿no? Ese es uno de los problemas mayores del arte en este instante. Eso es un problema, por supuesto, innegable, se está viviendo con eso. El conflicto es que porque hay esa cosa, no se puede negar lo otro. O sea, yo no puedo decir el arte se ha vuelto comercial y por eso no vale. No. Pero yo puedo decir el arte se ha vuelto comercial, eso es un problema, eso refleja algo, pero no es solo eso. El arte es muchas otras cosas. No se puede uno poner una venda y no entender que el arte es simbólico, que el arte representa un momento histórico, que el arte tiene una carga de significados que hay que entender, que el arte es un reto intelectual, es un montón de cosas, ¿no? Entonces, claro, no se puede quedar solamente en el hecho de el arte es mercancía, se vende, es producto y por eso no sirve. Yo nada más quería agregar algo más. Es muy interesante también, aparte de lo que me parece que la explicación que ustedes están dando creo que complementa pues toda esta imagen que podemos tener de Gabriel, es que, cónchale, yo viendo también a Gabriel, veo que tiene los diarios de creación, que parecen los de Leonardo da Vinci. Lo único que Leonardo da Vinci tenía, cosas que también lo tiene Gabriel, su capacidad de dibujar, ¿no? Que son unos diarios maravillosos, pues sus cuadernos de práctica, pues. En el caso de Gabriel encontramos que todo está escrito, que todo es una idea
y en este caso pues el arte contemporáneo parte de una idea, como bien puede ser la misma concepción del arte de Duchamp, de Klein, etc. Klein es el vacío, aquí yo pienso que en el caso de Orozco tiene horror vacui, horror al vacío, ¿no? Hay que llenarlo aunque sea con materiales de desecho, pero una cosa que me llama la atención es su orden, su racionalidad, su propuesta personal secreta a lo que uno observa en un espacio museístico, una galería o en la misma calle. Entonces hay composición, componer es poner algo distinto al lado de otra cosa, con lo cual se añade y se amplía el significado de la cosa. Creo que si bien a lo mejor no está la composición desde el punto de vista pictórico, a lo mejor Orozco no sabe lo que es imprimar, ¿no? Un lienzo, pero el hecho es que sí comprendo que sí sabe realmente desarrollar una propuesta y con una gran capacidad creativa personal con respecto a lo que él considera que deben ser sus objetos con los cuales trastoca la realidad cotidiana a la cual todos estamos inmersos dentro de nuestra inercia habitual, dentro de nuestra ceguera contemporánea. No se puede hablar así. Hola. Respecto a cuestionarse el precio del arte, ¿no? ¿Por qué no nos cuestionamos por qué hay gente que paga, o por qué no nos cuestionamos el precio de los futbolistas? O por qué el precio de un pantalón que te compras, qué sé yo, acá en la zona del mercado, te lo compras de una marca. Entonces empezamos cuestionándonos todo, ¿no? O sea, el arte también entra en esa cuestión comercial, ¿no? Respecto a eso. Y lo otro que me pareció muy interesante del artista Gabriel Orozco es que creo que todos podemos tener un pensamiento creativo. Y yo creo que ese es el análisis que yo hago del arte contemporáneo, ¿no? O sea, todos tenemos que desarrollar un pensamiento creativo para crear. Lo que pasa es que Orozco deconstruye, no construye, no es la visión del arte, ¿no? Pero creo que si todos empezamos a tener un pensamiento creativo en la sociedad, construiremos cosas artísticas o que sirvan a la sociedad en común. Eso. Y la capacidad de mirada, ¿no? Porque claro, o sea, una de las cosas es que vamos por la calle y ahí están todas las cosas puestas y no las vemos. Y viene Orozco y es capaz de ver ahí arte y hacer algo con eso que nosotros somos incapaces de ver. Entonces, claro, no está volviendo elitista esa obra. Lo que te está diciendo es más bien, ¿por qué no ves? ¿Por qué no tienes esa capacidad de ver? ¿Por qué no hay esa atención? ¿Por qué no podemos estar, no sé, ustedes van a Jambelí, agarran una lancha y cruzan por esos paisajes maravillosos y jamás se les ocurre hacer de eso una obra de arte, sacar una foto, no sé, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero ahí está. La incapacidad de verlo está en nosotros. Creo que ese es el problema mayor, ¿no? Finalmente, cualquiera puede hacer eso, sí es cierto, pero somos incapaces de ver. Y además somos peor todavía, incapaces de meterlo en el sistema artístico, ¿no? O sea, eso ya es más difícil, exponerlo, ponerlo, ya eso es un mundo muy complejo. Pero verlo, eso es algo que esté en nuestra mirada, que esté en nuestros oídos. Claro, hay cosas que nos molestan y en lugar de aprender a ver toda la composición, la belleza que podría haber eso, en esas cosas, lo vemos como algo molesto. Por ahí los psicólogos decían, ya no que la belleza esté en el ojo, la belleza está en la mente de quien mira. Tiene que ver con nosotros, no con las cosas. Y eso es el problema mayor, ¿no? Este es uno de los cambios que se ha dado. O sea, cómo nosotros mismos podemos convertirnos en creadores sin necesidad de meternos en el sistema artístico, pero podemos ser creadores, mirar con otros ojos. Bueno, no es fortuito que los estados cada vez releguen el arte y la filosofía y lo saquen precisamente de los sistemas educativos. También hay que ser muy crítico con estas cosas, no es gratuito. Es decir, hay unos estados también dirigidos a moldear una forma de pensamiento, no a llamar a una libertad de pensamiento, porque es muy problemático, porque es muy perturbador, porque es muy cuestionador de la sociedad. Ellos nos dicen que es arte, sobre todo cuando tienen un ataque de nacionalismo, y parece que el único momento de discusión es poner a los grupos en pugna, los pueblos originarios, los criollos, los colonos,
a discutir entre ellos. Entonces ese es el momento, digamos, al que Latinoamérica vuelve cíclicamente. Pero este no es el llamado, digamos, oficial. El llamado oficial no es a pensar, no es a poner más filosofía en los programas, no es a poner más arte y literatura en los programas, sino todo lo contrario. Algo útil, digamos. Les rogamos para la participación ordenada, levántenos la manito bien y podemos tener el orden adecuado. Buenos días. Bueno, vine a pedir disculpas, ya me convencieron. Desde ahora ya no voy a exponer cuadritos bonitos ni nada de eso, ni esculturas. No lo aceptamos. Y desde ahora voy a coger basura para exponer, me voy a cagar en un cuarto, me voy a poner un consolador en el trasero y voy a poner cualquier concepto. Ya cojo un concepto social ahí. Y habrá personas como ustedes que me van a adorar y me van a defender. Eso es todo. Y sí. Voy a hacer mucho conceptualismo desde ahora. Esas disculpas son mucho más insultantes que lo que la causó, ¿no? Que la causa, pero sí podrías hacerlo, yo creo que es recomendable. Prueba, de pronto te cambia también la percepción de muchas zonas corporales, especialmente por lo del consolador, ¿no? Sí, puedes hacerlo. ¿Quién iba, perdón? ¿Quién seguía? Primero que nada, buenos días a todas las personas presentes aquí. Mira, yo la verdad que cuando inicié a estudiar artes nunca pensé que me iba a gustar tanto lo uno como lo otro. Todos empezamos en la academia, ¿verdad? Tenemos que tener nuestra base sobre técnicas y todo. Yo al principio la verdad es que no me convencí, haber tenido unos 18 años en esa época cuando me dijeron que existía esto, ¿no? Pero entonces yo me puse a reflexionar, es que hay una reflexión en todo esto. Y siempre lo ha habido, desde el Renacimiento hasta la actualidad. Todo ha sido parte de un proceso. Ahora sucede que da la casualidad que una vez cuando yo escuché sobre Duchamp, lo estudié de hecho, y a mí me pasó, tengo una experiencia con respecto a esto, que en una ocasión a mí me llevaron a una cantera donde la maquinaria botaba sus desechos, de hecho eran puras llantas, tenían llantas de tractores, llantas de volquetes, llantas de automóviles, que toda la compañía desechaba en un solo lugar. Tuve la oportunidad de asistir ahí y entonces justamente como un primo mío es un accionista ahí, yo le pregunté qué hacían con esas llantas. No, que me dicen, yo los voy a botar ya mismo, pues no, se está amontonando toda esta cantidad de llantas. Entonces yo le digo, pero ¿por qué no me la das a mí? Yo le digo, ¿qué vas a hacer con tanta basura? Me dice. Digo, es que para mí no es basura, para mí yo veo ahí un potencial bastante grande. ¿Qué diferencia hay? Yo me puse a pensar, ¿qué diferencia hay entre un montón de llantas y uno de estos tubos de óleo donde hay puros pigmentos? ¿Qué es un pigmento? Viene a ser una partícula. ¿Qué viene a ser una llanta? Para mí es otra partícula. Entonces, ¿qué hacemos? El ser humano está, sí, siempre ha sido que tiene que tener o bien un orden o un desorden en las cosas. Por ejemplo, ¿qué hacemos en un cuadro? Ordenamos estos pigmentos. De un momento a otro, claro, le damos nuestras técnicas, tienen ciertos cánones, ciertas pinturas. En cambio, yo cogí estas llantas, las comencé a recordar. Me acuerdo que cuando yo llegué a mi casa con 3 volquetadas de llantas a mi casa, y estaba mi ex suegra estaba haciendo una videollamada con mi esposa. Me dice, ¿qué suena? Entonces le dice, es que vino José con unas volquetas y va a dejar aquí unos materiales con el que va a trabajar. Por eso es ex suegra. ¿Sí? Entonces sucede que le muestran pues, lo que yo traigo y botamos 3 volquetadas de puras llantas en frente de la casa de ella. Dice, este muchacho de nuevo está haciendo basura. Yo he dicho el gran llantado. Y todo el mundo, pues tú sabes que los vecinos dicen, vecino que se va a hacer vulcanizador o alguna cosa. Le digo, no, le digo que yo voy a trabajar con este tipo de cosas. Para todo el mundo esto es basura. Era basura. Entonces, ¿qué hace? Uno ordena las cosas, comienza a cortar, comienzo a hacer, no uso pinceles, uso una moladora, uso una caladora, uso un machete muy afilado y comienzo a cortar. Entonces sucede que nadie sabía qué pasaba detrás de esos muros y estaba yo trabajando y trabajando.
Hasta que un momento yo le llamo a mi primo nuevamente. Yo le digo, primo, le digo, quiero que venga a mi casa y quiero que vea lo que he hecho con las llantas que usted me ha regalado. Y de hecho, como las volquetas trabajaban ahí, a mí no me costó nada. Solo me costó los tornillos y todas estas cuestiones. ¿Qué había hecho? Había hecho una iguana, porque de hecho en ese sector existían muchas iguanas y me basé específicamente en eso. Cogí como modelo unas iguanas. Hice una iguana de 16 metros de largo, 2 metros de alto con 3 metros de ancho. Y mi primo no podía creer el trabajo que se había hecho. Le digo, mira, esa es toda la basura que tú me habías regalado. Y entonces me dice, pero entonces la quiero. De una me dijo, yo la quiero. Digo, ya, digo, tranquilamente, digo, no sé, hay 1 mes y medio aquí invertido de mi vida, yo te la voy a vender. Digo, ¿y cuánto quieres? Dame $2.500 y yo te la vendo. Entonces llamó pues a tantos socios que había en esta cantera y todos vinieron. Y todos la querían. Digo, pero es que a mí me regalaron basura y yo les entrego una escultura. Entonces, ese es el valor que nosotros le estamos dando. Es un proceso. Todos los trabajos que se hacen en un proceso tienen un porqué. Entonces, sucede que yo quedé fascinado del trabajo que yo había hecho. Las personas que me lo compraron, de hecho les encantó, les gustó. Lamentablemente, en esto se invierte y se demora mucho tiempo en realizarlo. No es algo de que hoy día o mañana trabajar con estos materiales es muy difícil. Es muy difícil. Y más aún, inclusive, encontrar compradores. En este caso son obras que a mí, de hecho, me demora mucho tiempo e inversión. Por supuesto. Sí, yo creo que es muy interesante tu anécdota, además, porque creo que tiene que ver con este valor que damos a la materialidad en el mundo actual, ¿no? Hay cosas que son basura. Claro, la basura de unos es la riqueza de otros en este momento, más todavía en una sociedad que es compleja, que tiene que aprender a reciclar y que tiene que aprender a no contaminar tanto. Entonces, claro, en medio de ello, el cómo utilizamos, cómo reutilizamos una serie de productos es fundamental dentro de nuestras concepciones contemporáneas, ¿no? Estamos llenándonos de basura, no sé, yo pienso, por ejemplo, cómo Estados Unidos agarra todas las llantas de todos los carros, porque no son reciclables las llantas, agarra todo eso y les va a tirar a México ahí en la frontera. Entonces tienen un basurero gigantesco de llantas de desecho que no se pueden reciclar. ¿Qué hace la gente? Construye sus casas, hace las calles con las llantas, las utiliza en lo que puede, ¿no? Que es parte de cómo nos ponemos ante esta sociedad y esta cultura de desecho, que es una cultura compleja además, porque comenzamos a desechar cosas que son útiles. Entonces sale el nuevo celular, pues ya quieres el nuevo celular. El otro está bueno todavía, pero quieres el nuevo modelo, ¿no? Es más delgadito, la mejor pantalla y no sé qué cosas, necesitas el nuevo. Y claro, no sabemos ni siquiera por qué tiene un precio determinado. Muchas veces pagamos más el arriendo del local en el supermercado, o pagamos el arriendo del local en el mall, la empleada, la luz, el teléfono, la propaganda. Pagamos más por eso que por el producto mismo. Porque obviamente todas esas cosas se le ponen al producto, si no, ¿de dónde se pagan, no? Entonces, claro, no sé, yo pienso mucho que muchas veces pagamos más por el plástico de la botella que por el agua que contiene. Y claro, agarramos el plástico y lo tiramos. Entonces, ese es parte del conflicto de los valores en el mundo contemporáneo. Un cuadro no es más que un pedazo de tela sobre un lienzo, pero le hemos dado un valor impactante, absurdo en muchos casos, ¿no? $300 millones por un cuadro, que en la época en que se pintó nadie quería comprar. O sea, eso es parte del absurdo de todo este sistema capitalista. Y claro, no hay que perder de vista, el arte está conviviendo con un sistema capitalista. Y las respuestas, en muchos sentidos, de la obra artística, tiene que ver con ese sistema capitalista, que es un sistema absurdo en muchos casos. Es un sistema de desecho, es un sistema donde los valores son complejos, porque incluso a las personas les ponemos valores. Y a las personas, no, casi es como esta frase de todo el mundo tiene su precio, ¿no? Incluso a las personas ponemos valor. Entonces, claro, es una sociedad complejísima en ese sentido, porque claro, es así como, ¿por cuánto? ¿No? O sea, si alguien tenía aquí la palabra, ¿quién? Adelante.
Buenos días. Gracias a los señores expositores porque se ve que entienden del tema y nosotros por aquí nos hemos nutrido mucho de lo que nos han expuesto. Aquí el debate es de los 100 años, a los 100 años después de la fuente de Duchamp. Entonces empezamos con Ives Klein. Es decir, aquí casi la revolución azul no es la idea principal. La idea principal sería que después de que ya se hizo todo el arte, ya culminamos con las vanguardias, con la mimética, con todo. Entonces Ives Klein hace las pinturas monocromas. Es decir, prácticamente con él se empieza de nuevo el arte. Es decir, se termina el arte ahí y él al hacer esa pintura monocroma es como que se borra todo lo anterior. Por eso los rusos hicieron los cuadros en blanco. Ellos hicieron totalmente blanco. Entonces es como que se empieza el arte de nuevo. Es decir, de ahí se hace tabla rasa, como que dice borrón y cuenta nueva. Entonces de ahí tomamos nosotros que comienza el arte contemporáneo, que es Duchamp, el que rompe, hace el quiebre aquí. Entonces nosotros estamos hablando de 100 años desde Duchamp. Entonces no podríamos estar hablando que 100 años ha durado el arte contemporáneo. Por eso podemos estar hablando de que estamos en el post-contemporáneo o post-contemporáneo. Entonces un siglo que haya durado el contemporáneo creo que es mucho. Entonces por eso es que muchos se confunden y se habla solo del arte contemporáneo y ahorita hemos pasado ya muchas etapas. Entonces cronológicamente deberíamos ubicarnos en dónde estamos para que la gente no se confunda. Sí, yo creo que es uno de los problemas, ¿no? No podemos hacer ubicaciones cronológicas porque las cosas se han vuelto más bien especiales. Es decir, mientras en Europa se está haciendo cosas como lo de Duchamp, aquí se sigue pintando al óleo. El problema es cuál es más importante. Es moderno, arte moderno. Pues claro, pero el problema es hacer esas clasificaciones, poner esos nombres. Es básicamente como nombrar a alguien, ¿no? Por eso el chico se confunde. Estamos hablando de que el arte moderno fue bonito, el romántico, todo eso fue bonito, la mimética fue bonita. Bueno, el arte moderno ya no fue así. Ya llegó el arte moderno ahí. De aquí estamos hablando de arte postmoderno o post-postmoderno, o estamos hablando de arte contemporáneo. Entonces, por eso, a los 100 años estamos hablando de un siglo. No podemos decir, ya tiene que tener otro nombre, bien post-contemporáneo, post-contemporáneo. Tenemos que ubicarnos, por eso se confunde la persona. Ahí viene la confusión. Por eso digo, el problema es que no podemos hacer esas clasificaciones ya. No nos funciona. Digo, el decir, por ejemplo, contemporáneo, la palabra tiene que ver con lo que está con tu tiempo. Entonces, claro, en la época de las vanguardias, eso era contemporáneo. Porque hay mucha gente que habla de cosas modernas y el moderno ya pasó hace tiempo. Claro, ese es justamente. No que la palabra nos hace confundir. Podríamos utilizar un término un prefijo de la teología, pues los precontemporáneos y contemporáneo y post-contemporáneo, ¿no? Por supuesto, ya Duchamp es un clásico, para mí es arte clásico contemporáneo. Entonces, pudiéramos hablar, sí, pero es un problema terminológico que los historiadores del arte no han resuelto. O sea, es una continuidad de la modernidad, de la primera esto que llamamos arte contemporáneo, por lo que yo estoy refiriéndome ahora como precontemporáneo, pero el hecho es que la palabra misma en cierta forma su significación etimológica es lo que está en tu presente. En otras palabras, lo que se está haciendo en este momento. Entonces ya no es Duchamp, no es contemporáneo, es un contemporáneo pasado, pero bien pasé, ¿no? Entonces, bueno, eso no es lo que ocurre es que así es como se distingue todavía, uno arrastra pues esa inercia conceptual de la academia, pero no es, yo estoy completamente de acuerdo con ustedes, o sea, no es arte contemporáneo puede ser Orozco, en este caso, que me parece que es lo que opinamos igual. Pero ya Duchamp, yo lo veo como un clásico, o sea, como un individuo que marca toda una ruta de viaje en el arte que se desprende de toda una ramificación que va a decantar en lo que hoy estamos aquí prácticamente hablando, viendo, observando y apreciando. Que es el mismo lío en cuanto a tiempos, ¿no? Perdón, ya en cuanto a tiempos tenemos el mismo problema. Ahora, hoy por hoy, no sabemos definirnos qué somos. Somos posmodernos, somos hipermodernos,
somos neomodernos, Juan, somos yo no quiero tardomodernos. definirlo. Yo no quiero Claro, definirlo. es que ese es el lío, ¿no? O sea, no podemos ponernos definiciones. O sea, si queremos ponernos un nombre, es como bautizarnos y ponernos un límite. Es como, esto soy. Pero no queremos limitarnos. Entonces, todos esos términos podrían ser usados. Hipermoderno, posmoderno, tardomoderno, neomoderno, transmoderno. Se habla de todo, de todos estos términos se están utilizando desde diferentes filósofos para tratar de entender este momento. Y todos sirven, y a la vez ninguno es el preciso. Entonces, claro, es uno de los problemas con el lenguaje, ¿no? No nos alcanza, no es suficiente. Por eso posiblemente el arte no es lenguaje, no es comunicación, que es otro de los problemas, ¿no? En todo lo que no es, tampoco es comunicación, porque el lenguaje ya no nos alcanza. Hemos entrado en una complejidad para tratar de definir qué mismo es cada cosa y si podemos ponerle límites y definirlos. Es uno de los problemas. Buenos días, mi nombre es Manuel Izquierdo, nuevamente aquí estoy para hacer una crítica, porque realmente la crítica nos alimenta muchísimo, más que todo a nosotros que estamos aquí en este medio que todavía trata de surgir. La idea es que en realidad en todo existe el arte, ¿no? Había una confusión que se hablaba sobre la composición, que si era arte o no era arte. En realidad usted decía que eso no es arte, pero hay que recalcar que para los estudiantes decirles que la composición es un componente. Puede ser. La estética es un componente del arte. Claro. En sí, entonces no podemos negar ni lo uno ni lo otro. Yo especialmente quiero equivocarme, como en otros tiempos, los tiempos que pintaba Van Gogh, criticaron su obra, y en este momento también quiero equivocarme, porque debe existir una crítica en definitiva en todo esto. Yo veo demasiado simplismo en algunos trabajos, inclusive de Orozco, ¿no? Muy simplistas, ¿no? Que solamente se puede ver en un auditorio a puertas cerradas para especialistas, pero no para todo el público, porque precisamente ahí llegan estudiantes, niños, son personas que se están formando como nuevos artistas. Entonces yo creo que si a ellos no empezamos enseñándole lo fundamental, ¿no? Enseñándoles composición, como decía don Negano, que no es arte, sino que es un componente, pues primero hay que enseñar a componer, primero hay que enseñarle a diseñar conceptos del arte, para que este individuo crezca en medio de esa riqueza. Luego viene la crítica y podemos avanzar dentro de este arte conceptual. En sí yo creo que, aquí nuestro medio, aquí como estamos conversando, esto es muy fructífero, porque salen cosas muy conflictivas, pero al final todos estamos ganando de este espacio. Yo quiero contarle así mismo, si hay tiempo para una anécdota, ¿no? Yo me fui a Rusia por hacer una especialización de 6 años, y de allá de ese país no salí, no regresé a Ecuador. En el momento que ya se terminaron las clases, ya me gradué a recibir el diploma, regresé al Ecuador, sentí que es Ecuador. Puede imaginarse sentir después de 6 años el olor de las bananeras, el olor que siente uno cuando viene por 6 años a reconocer nuevamente su patria. Yo pienso que ese es el sentimiento que tiene un artista para presentar, revivir una caja vacía. Tiene bastante concepto, tiene un sentido profundo, pero como digo, a puertas cerradas, porque ese conocimiento no puede dársele a
a una academia de artes y inculcarle de que esto es lo principal. Pues la experiencia de Kandinsky con el cuadrado negro, ese fue una valentía tremenda al definir el arte dentro de ese cuadrado. Es parte de la historia del arte. Esto también pasará parte de la historia del arte, pero no es definitivo. Tal vez nosotros regresemos a lo que es la plástica de la pintura, o sea, veamos en otros tiempos a respirar nuevamente, saliendo de este país, de este arte conceptual, regresar nuevamente a la plástica de la pintura o del dibujo. Vamos a tener ansias de ver eso nuevamente. Yo pienso de que el arte en los museos todavía lo seguimos recordando y sigue viviendo, están vivos, latentes todas esas obras. No sé, yo quisiera algunas palabras. Sí. Realmente tenemos puntos en común. Yo pienso que la academia tiene que ser academia, tiene que formarse uno, tiene que pasar por todas las técnicas, por todas las formas de componer un objeto plástico, ¿no? Y luego, yo como ayer le decía a mis amigos acá, o sea, tuve un maestro en cuanto a música, porque yo soy músico también, y este maestro, un compositor, decía: aprendan todo, olviden todo. Okay, y luego comiencen. De acuerdo, perfecto. O sea, de todas maneras debe existir la academia. O sea, yo hago esta referencia para que no haya una confusión entre los compañeros que están aquí presentes, porque creo que hay un desfase. Orozco pasó por la academia. Okay. Estudió en la Academia de Bellas Artes de México, estudió luego, creo que fue en Estados Unidos, creo que estuvo. O sea, que es un hombre que ha pasado por lo que es realmente el proceso de formación normal de un individuo que tiene un interés por hacer una práctica, en este caso artística. El normal es el problema. Normal. Ahora, quitarse... el de norma, o sea, asumes los cánones, pero es para negarlo. Es decir, uno no puede negar lo que no conoce, en otras palabras. Negar por negar es un vacío, en este caso. O sea, negar a función de lo que conozca uno. Y todos ellos, o sea, han tenido como un nivel de negación con respecto a lo que ha conocido, con relación a lo que ha pasado antes que él. Claro está, todo esto es un problema bien complejo desde el punto de vista de lo que es la creación, en el sentido de que la creación, o sea, las vanguardias han tenido una constante de qué es negar lo que vino atrás. Tiene toda una propuesta crítica desde el punto de vista de la sociedad, pero también, o sea, podemos encontrar como otros autores como Francis Bacon, como Lucien Freud, que son dos autores, pintores que lo deben conocer, ingleses, que tienen una propuesta prácticamente neoclásica, ¿okay? Aunque con todo lo que pudiera ser la carga emotiva en cuanto a su deformación de la figura humana en este caso, ¿no? Que debería reflejar la condición del hombre contemporáneo. Que además en esa crítica hay que entender algo. La academia no siempre existió. La academia es del siglo XIX e impuso también una idea de qué debe ser. La academia es muy política. Totalmente. Entonces, claro, o sea, lo que enseña la academia es lo que alguien decidió que debe enseñarse. Y eso es del siglo XIX. Entonces, han cambiado cosas también. Ahora, se decide por otros lados qué se debe enseñar, que es un poco lo que tenemos que hacer, más bien, ¿no? Decidir qué es lo que debe saber un artista del siglo XXI. Ese es uno de nuestros problemas. Sí, además yo creo que, claro, la academia se hizo. Eso es una historia. Porque muchos países que han sido progresivos han sustraído elementos de la academia de Europa para implantarla en otro país y se hizo universal. Pero claro, desde luego nosotros también queremos mantener esa, porque es historia. Nosotros no podemos negar algo que ya se hizo. Nosotros estamos formados, la humanidad. Más bien el problema es que debemos discutir qué es lo que queremos mantener de eso. Porque igual, o sea, podríamos mantener la esclavitud, es historia, y no queremos hacer eso, o no deberíamos. Queremos mantener ciertas cosas y tenemos que preguntarnos si sí queremos o no, o quién quiere. Entonces un poco también entender esos cambios, ¿no? Claro, a la vez hay que... Bueno,
el resultado de todo esto yo creo que es lo más importante, ¿no? El debate que debemos tener y respetar los criterios de cada uno, ¿no? Lo importante es madurar. Yo tuve hace 10 años una mala experiencia con mi esposa, fuera de ello se separó, porque he almacenado durante muchísimos años basura que justamente tiene un propósito. Una de ellas es haber coleccionado, tengo más de 5.000 piedras rodantes de ríos de diferentes partes, con un objetivo, ¿no? Con un objetivo, no sé, el día que me cambie de casa, Dios, ¿dónde irá a parar? Entonces, no, mucho más. Entonces cada una de estas tiene su función de años, de sentimientos, de haberlas cargado por tantos kilómetros, incluso al hombro. Pero ahora me doy cuenta con esto, ¿no? Con esa transformación que hay del arte contemporáneo, del arte moderno, como quiera uno llamárselo desde el punto de vista, tratar de ir mucho más allá. Usted decía que no hay artista que haya representado a más de Guayasamín. Le quiero decir que tenemos una artista orense, netamente orense, que participado en el año 2016, entró, una de las primeras artistas que entró en la Bienal de Venecia, que es María Verónica León, ¿sí? Yo creo que es muy representativo eso. Entonces yo pienso que ese proceso de transformación en cada uno de nosotros es justamente esto, estos debates, ¿no? Estas cosas que, como decía el compañero, ya me convencieron. A mí nadie me convence, ¿no? Sino que más bien trato de madurar la idea hasta dónde quiero representar con lo que colecciono, con lo que tengo. Entonces, en cualquiera de estos meses o de estos años presentaré un proyecto que lo tengo madurando, que lo tengo ideando durante muchos años, y yo pienso de que eso es llegar aquí con esa misión de aprender, de enriquecerse de esos conocimientos, de esas destrezas y habilidades que tienen cada uno de los exponentes, que para mí, pues como yo le decía, uno de los admiradores míos ha sido Tunix, y yo pienso que desde ese punto de vista partiré con la nueva expresión que haré en lo posterior. Muchas gracias. Gracias. Creo, bueno, iba para cerrar, pero bueno, Norberto lo puede hacer. Hay una frase que no casualmente estaba al ingreso de la retrospectiva de Orozco, que decía: ninguna elección es gratuita. Y ninguna elección es inocente. Entonces, cuando pensamos en nuestros autores canónicos, ¿quién decidió que es canónico? ¿Por qué eso se tiene que estudiar? ¿Por qué está ahí? ¿Quiénes toman esas decisiones? No somos nosotros los que tomamos esas decisiones. Entonces, claro, de alguna manera, es verdad que no conozco ninguna escuela de arte, universidad de las artes, academia de bellas artes que haya prescindido del dibujo como parte de la formación artística. Y sin embargo, tampoco puede prescindir de los nuevos medios, de las instalaciones, de todo el lenguaje, digamos, de toda la propuesta del arte contemporáneo. Entonces, pero no hay inocencia en esa elección. No es porque sí, porque es necesario, porque es fundamental. Hay detrás todas unas valoraciones en las que no entra precisamente el mundo del arte, o no necesariamente el mundo del arte. Vamos a tener 2 participaciones más. A ver, por favor. Un comentario rápido nada más. Quería repasar lo que habían dicho sobre Van Gogh, comparándolo con Duchamp. A Van Gogh es cierto que murió pobre. Unos dicen que no vendió ningún cuadro, otros dicen que solamente vendió uno a su hermano, pero murió pobre, ¿no? Pero tiempo después él había sido reconocido a nivel mundial como un pintor muy innovador. Comparándolo con Duchamp, ya pasó un siglo desde que él presentó su obra La Fuente. Y 100 años después, aquí en el mundo todavía hay gente que no comparte lo que él hizo. Incluso hay gente que se pone del lado contrario. Entonces, si pasa esto con Duchamp, algo que casi no pasó con Van Gogh, sino que fue solamente poco tiempo, pero fue poco tiempo. No, todavía. Hasta la época actual hay gente que dice que no sabía dibujar, por ejemplo. Pero la mayoría sí reconoce que fue un pintor interesante. No hemos hecho votación para saber si es la mayoría. Ese es el problema, ¿no? O sea, no se puede hablar en general. Pero en la actualidad todavía... Tener
el mercado, se vende. Pero hay una valoración más o menos consensuada de que Pues de la valoración también. Claro, digamos, ocupan el mismo lugar de relevancia dentro de los museos. No hay quien dentro del mundo museístico, dentro del mundo del arte, haya desplazado a Duchamp por Van Gogh. Todo lo contrario, hubo que hacer más luminarios, hubo que darle más presencia, cada día se hace más. Es como si yo dijera, para concluir, que ya no se hacen museos de bellas artes y solo se hacen museos de arte contemporáneo, y que eso es señal que, digamos, una cosa ha prevalecido sobre otra. Creo que volvernos también en unos tecnócratas es muy difícil para leer el mundo, para leer el arte o para leer la literatura. Es decir, no podemos pensar que lo cuantificable va a resolver un problema que es de otra índole, que es de una índole que tiene que ver con la capacidad de razonar. Aquí estamos razonando, no estamos pesando, midiendo, cuantificando, estamos razonando. O sea, es como el juego, la propuesta necesaria aquí. De hecho, fíjate que pasó algo muy interesante, porque decidieron hacer una consulta para ver cuál era la obra más importante de la historia del arte. Y convocaron a historiadores, a críticos, a periodistas, a académicos, a intelectuales, a profesores, coleccionistas, etcétera, etcétera, y se hizo una votación para ver cuál era la obra más importante. Pusieron 3 candidaturas: la Mona Lisa, el urinario y la señorita de Aviñón. Y en esa votación, con 500 participantes, la que ganó fue La Fuente, que fue considerada como la obra más importante en la historia del arte. Y extrañamente es considerada como la más importante porque cambia la historia del arte. Hay un arte antes y un arte después. Y eso es tal vez lo más significativo, ¿no? Lo más significativo es cuánto afecta en los procesos de comprensión de algo la presencia de una propuesta y la percepción que se da sobre eso, ¿no? Entonces, claro, aquí digo, no lo estamos solo diciendo nosotros, tiene que ver más bien con el hecho de cómo hay un sistema artístico que es el que legitima, decide que sí vale, que no vale, que es importante. Nosotros lastimosamente ni siquiera estamos cerca de ese sistema. Estamos aquí analizando, tratando de entender. Nosotros hacemos acá más bien academia, no estamos en el sistema, no valoramos nada, no. Estamos tratando de entender sin prejuicios. Pero a mí no me afecta que eso cueste 1.7 millones, 20 millones. Yo no estoy comprándolo, ese no es mi problema. A mí me afecta el qué significa eso dentro de la historia del arte. Eso sí me preocupa porque soy historiador del arte. ¿Sí? Entonces más bien tiene que ver desde dónde lo veo, desde dónde lo percibo. Sí, yo quería responderle al compañero que ahora mismo no está, sobre todo pensando en la necesidad de que sí debe de estar en la academia la instalación. ¿Por qué? El proceso creativo de este artista es muy claro, ¿no? Él hace instalación, pero ¿cuál es el proceso para llegar a la instalación? Primero hace fotografía y está usando todo el tiempo bodegones, naturalezas muertas. No hace nada vivo. La naturaleza muerta, ¿cuántos años se lleva haciendo la historia del arte? Más de 600, 700 años. Es una obra de género menor pictórico. Y él lo que hace es una composición con las latas en la arena, coge composición y lo lleva en la memoria, lleva sus objetos y con ese bodegón lo lleva a la instalación. Es decir, yo creo que las nuevas disciplinas sí tienen que estar en la academia, porque si es una disciplina artística, dialoga con la pintura, dialoga con la música, dialoga con todas las artes. Y aquí lo que está poniéndose en manifiesto en el arte contemporáneo es el concepto del bodegón como género fundamental para la composición. Entonces, más académico que eso, es decir, claro que pasó por la academia y claro que tenemos que estudiar los nuevos formatos de la academia, porque si es arte, y la academia es de arte, va a dialogar con cualquier otra disciplina, y justamente el arte es un denominador común de cualquier técnica. Entonces, para mí, por supuesto, viva la disciplina, viva la performance, viva todo esto en la academia, porque es importantísimo. Y la indisciplina. Vamos a pasar al siguiente documental. Ya el tiempo estamos. Yo sé que estos debates son lo más importante de todo esto, pero también tomen en cuenta que vamos contra el tiempo. Lo que vamos a ver a continuación es
Joseph Beuys. Este es una obra, bueno, es un artista muy importante, muy complejo. Se llama Todo el mundo es artista. Él dice que todo el mundo es artista y ahí nos pone en uno de los primeros conflictos, de los más importantes tal vez. Vamos a revisar este documental de este artista alemán, importantísimo. Vamos. Ok, vamos entonces a ir cerrando todo esto. Beuys, les comentaba, es un artista alemán, tiene toda una historia atrás de él. Tal vez la parte más interesante sea su experiencia vital. Él durante la Segunda Guerra Mundial fue piloto aviador, piloto aéreo de las fuerzas alemanas, de los nazis, y estuvo volando en su avión y se cayó en el desierto, fue derribado. Ahí pues fue rescatado por una tribu nómada de tártaros que lo llevaron con él, le salvaron la vida cubriéndolo con grasa animal y con fieltro. Eso sirvió para salvarle la vida. Y entonces para este artista esos dos materiales son simbólicos de protección de la vida. La mayor parte de sus obras están en relación con estos materiales. Además de eso pasa algo muy raro, pues cuando esta tribu de tártaros lo rescatan, se queda a vivir con ellos durante 2 años. No se sabe dónde estuvo, no se sabe, nunca habló nada de eso. Algún rato apareció en un campo de refugiados, nadie sabía de dónde ni cómo, y a partir de eso él se dedica a hacer arte. Entonces, esta experiencia para él, esta experiencia vital, es trascendental en la idea del arte, y posiblemente mucho de lo que hace está vinculado con esta experiencia de la muerte, de la vida, de estas relaciones, ¿no? Creo que es como el punto de partida para entender algo. Vamos con Norberto. Hola, sí, perfecto. Pues realmente para acabar este ciclo de debates con la figura de Beuys, creo que vamos a salir bastante polemizados, porque para mí personalmente de los 6 artistas que hemos visto es el más existencial. Y ahí lo dejo. Voy a intentar explicarlo en función de lo que tú has explicado. En Beuys hace dos estrategias justamente con esta experiencia de vida. Tiene 2 estrategias existenciales que están vinculadas, una al juego de energía invisibles, como ha dicho, que esta cosa del fluir, es decir, todo fluye. Eso es súper Wittgenstein, ¿no? La parte del lenguaje, la naturaleza atómica, todo fluye, incluso obvio. Y lo segundo, el quiebre, que él lo ve como la huella de lo abandonado. Es decir, de alguna manera, la materialidad en él le implica un movimiento, pero justamente cuando ese movimiento se provoca, va a querer romperlo, quebrarlo, que pase el tiempo. De alguna manera, yo personalmente pienso que cuando Beuys regresa a Alemania y regresa a una vida acomodada, a una vida de docencia, a una vida pseudo-burguesa, se dedica al arte porque es la única manera de quebrar su vida para recordar ese fluir que tuvo en esta experiencia de decidir ser artista. Es decir, creo que la vertiente existencial, hacerlo existencia, todo lo manejable, en Beuys se hace muy presente. Todos cuando creamos un cuadro, o ahora con las nuevas disciplinas, la performance, la instalación, todos queremos fluir energías, ¿no? Todos queremos partir de la fluidez, pero ¿cómo afrontamos el quiebre una vez que está fluido? Es decir, ¿somos la naturaleza humana dominante de la propia naturaleza, o somos simplemente privilegiados en entender solo una cosita que nos genera siempre más preguntas? Es decir, resolver una pregunta, en teoría, siempre nos va a cuestionar otras preguntas. Entonces yo creo que
que desde el punto existencial Joseph Beuys se hace el más evidente porque a él no le interesa el elemento estético, que sí, pero lo ves desde otro lugar, es decir, es como un plan de vida, ¿no? Primero fluye, todos somos esa energía, pero después la huella se existe abandonada para poder ser conscientes de cuál ha sido el proceso de creación. Es un poco complejo este alemán. Cónchale, bueno, está bien, o sea, es especialista, pero yo lo veo quizá de todos los que hemos visto el artista más político. Aló. Estaba diciendo que dentro de todos los artistas que hemos visto en estos 3 días, más que Sierra, o sea, para mí es el artista más político de todos estos que hemos tocado a lo largo de los 3 días de Colombia. La condición de Beuys es una condición que cuestiona pues, la Alemania de preguerra, la Alemania del apocalipsis con el que debería ser pues, el Auschwitz, ¿no? O sea, el genocidio judío, la Alemania de posguerra y por supuesto, o sea, lo que encuentra la intervención sobre todo de la del Estado de la Educación. Quizá es un filósofo, en su haber, a mi modo de entender, o sea, un filósofo que plantea sus ideas expresadas a través de sus objetos y de sus instalaciones, de sus performances. Es una filosofía del fluir, es una filosofía de la acción. La acción, como él llamó a sus acciones, tanto en lo público como en sus instalaciones, vendría pues a tener una intención, una carga de transformación, de libertad para el hombre. Esto lo digo porque por otra parte, si bien, pues, como dice Norberto, que me parece lúcida su visión de lo existencial en Beuys, encontramos que ¿querías decir algo? Sí, como acción política, material consumado, creo que sí, material consumado, todo, o sea, todas son obras que tienen esa condición. Pero lo que me quiero referir un poco es que Beuys no parte de una improvisación. ¿Okay? Es un hombre que ha leído mucha filosofía alemana, no por eso lo hace más profundo, que conste, ¿okay? Que conste, pero sí es un individuo que se ha preocupado por las ideas y su obra está y parte del lenguaje, como bien dijo Norberto, y sobre todo de la idea. La idea es todo lo cual él va a crear lo que posteriormente se van a llamar los críticos, los grandes sabios, van a llamar como arte conceptual. ¿Okay? Y en este caso, o sea, él lo que va a hacer es reflejar en sus obras su condición vital, su existencia. Las influencias de Beuys desde el punto de vista filosófico, bueno, está Novalis, está Hegel, está Schiller, está Schopenhauer, está Nietzsche, es prácticamente uno de sus mentores, pero también un filósofo bastante criticado, bastante oscuro, que se llama Rudolf Steiner, ¿no? Rudolf Steiner, bueno, lo traigo a colación porque bueno, va a ser perseguido por todo el nazismo, un individuo que va pues, a persistir con su visión del mundo muy espiritual, va a crear lo que se llama la ciencia del espíritu, cosa que lo va a retomar el mismo Joseph Beuys. Él dice que dentro de las escuelas de arte, y hay que también hablar un poco, porque Joseph Beuys fue profesor de una escuela y de una universidad, y crea una universidad del arte, ¿no? Junto con Heinrich Böll, que es uno de los premios Nobel de literatura alemana. La condición de Beuys es que él dice que las escuelas de arte tienen que cambiar, que la escuela está demasiado intervenida por el Estado impone determinados sílabus, como decimos acá, desde el punto de vista de lo que debe llevarse a cabo, y él plantea una educación completamente autónoma para crear individuos autónomos. Esto me parece importante, porque a Joseph Beuys se le ha criticado diciendo que es un nazista, o sea, que es nazi, es un autor que sí participó de una guerra, es así como que te toque a uno, puedes participar porque lo obligan, te llevan a la guerra, así como pueden llevar la FARC, por ejemplo, los niños en cualquier territorio en las guerrillas. ¿Okay? Y bueno, y tú participas de eso sin estar muy claro de por qué participas, pero estás ahí.
defiendes la patria. Sería un concepto importante y sobre todo para los alemanes. Pero lo que encontramos por otro lado es que Joseph Beuys más bien trata de deslastrarse de toda esa condición y buscar un espíritu libertario, que pudiéramos llamarlo así, y propone sobre todo con sus obras y sobre todo con sus diálogos, porque por ejemplo en Basel II de 1972 crea una oficina para propuestas de la democracia directa. Esa oficina, que es su instalación, ¿okay? Es una oficina donde él va a estar ahí en la oficina y va a recibir y va a dialogar y va a reflexionar con un público que le lanza propuestas y él lanza también como un diálogo constante con relación a lo que él considera que debe ser la nueva democracia en una Alemania que estaba dividida, porque acuérdense que él muere en 1986 y la Unión Alemana es en 1989. O sea, hay todo un cuestionamiento en cuanto a esto y sí considera de que debe tenderse hacia una democracia directa. Por supuesto, eso es extremadamente radical, pero lo trata de hacer, lo hace con esta Universidad Internacional para las Artes, ¿no? Que se crea y que sigue todavía, si no mal estoy mal informado, todavía se mantiene dicha universidad, y es una propuesta donde se va a dar cabida a toda una visión de lo que debe ser la educación artística totalmente diferente, totalmente radical. Es decir, la propuesta de Joseph Beuys, como dice en una de las frases que escuchamos en el film, la plástica es una huella que deja el hombre sobre la arena, es decir, el arte es algo que también debe desintegrarse, en otras palabras, pero lo que no debe desintegrarse dentro de la condición humana es la creatividad. Y es lo que él planteó en cuanto a lo que debería de dirigirse la educación hacia crear. Él siempre hablaba de la ciencia, era un hombre que está dentro de esa atmósfera ideológica del positivismo alemán, de la ciencia. Él hablaba de tres ciencias: la ciencia de la creatividad, la ciencia de la libertad y la ciencia del espíritu. Dese cuenta que sería toda una visión de una postura del conocimiento científico negativa. Es decir, no se plantea una ciencia para crear un objeto desde el punto de vista del dominio de la materia, sino de la convivencia de la materia en función de la creatividad humana y de la naturaleza. Bueno, no quiero extender, esto es apenas una reflexión. Que como verán, creo que una de las cosas interesantes es que este artista en realidad es un filósofo. Y aquí el problema es entender que estas dos formas de conocimiento no tienen por qué estar divididas, que es uno de los problemas, ¿no? Socialmente, culturalmente hemos ido haciendo clasificaciones, separando áreas de especialidades y entendiendo que cada cosa, la técnica, la ciencia, el arte, la cultura, son como espacios aislados. En realidad no lo son, están totalmente vinculados. Eso creo que es una de las primeras cosas, ¿no? Esto que mencionabas de los filósofos que influencian, yo también pondría ahí a Heidegger. Creo que es fundamental, ¿no? Entre otras cosas porque Heidegger es un filósofo alemán, que también fue nazi, que además ahí ya... Y claro, pero tiene una cosa fundamental. Para Heidegger hay una reflexión sobre el ser y el ente. Para Heidegger el ser es un ser autoconsciente que sabe que va a morir, por lo tanto vive angustiado. El problema de saber que va a morir le afecta tanto que no sabe cómo encontrar soluciones o distracciones para esa conciencia de la muerte, y entonces lo que hace es dedicarse al ente. El ente son las cosas, la materialidad, ¿no? Es como, yo soy profesor, yo soy alguien porque tengo casa, porque tengo carro, es decir, yo me doy existencia a partir de las cosas, de los entes, a partir de lo material. ¿Qué es lo que hace Beuys en su obra? Cuestiona muchísimo la existencia del ser a partir del ente. Es más importante lo que el ser puede transformar como energía, y en ese sentido se convierte en un chamán. Él se piensa un chamán, es un transformador, un manipulador de energías.
Finalmente, el arte no es una cosa bonita, decorativa, comercial. Para él, el arte es una energía que puede transformar la vida de las personas. ¿Cuál es una verdadera obra de arte? Aquella que tú la ves y sales sintiendo que te ha cambiado la vida. Nos pasa a veces, ¿no? Una película, un libro, es como, ya soy otro, ¿no? Pienso de otra manera, me ha transformado. Esa es la noción del arte, entonces. Algo transformador, algo que transforma la vida de las personas. En realidad es una energía, no es una cosa. Es la energía que transforma, ¿no? Creo que en ese sentido, el artista no es un hacedor de cosas, es un manipulador de energías. Se vuelve un chamán. En ese sentido, él asume esta noción del chamán, ¿no? De lo chamánico, el que manipula las energías. Pensar eso del arte es una transformación ya radical. Ya no es ver como el que pinta bonito, el que tiene composición. No importa tanto esas cosas. Eso tiene que ver con lo material. La cosa material sirve, funciona, es importante solamente en medida de que pueda transformar las energías de las personas. Su forma de entender el mundo, su comprensión de las cosas, todo, ¿no? El mundo mismo se puede transformar a partir de estas manipulaciones de energía, que tal vez somos más de energía que otra cosa, pero finalmente la materialidad se transforma, envejecemos, nos morimos, nos podrimos, hasta incluso eso. Pero claro, la materialidad del cuerpo es una cosa que es sumamente efímera, ¿no? En ese sentido, claro, también su obra se construye sobre el discurso de lo efímero, de lo momentáneo. Yo solo para redondear un poco, porque estoy completamente de acuerdo con ambos, hay una frase que él dice aquí. No, bueno. Hay una frase que dice que es ver la Tierra desde fuera. Es decir, la filosofía histórica hasta Hegel siempre miraba desde la Tierra al mundo, al Sol, a las nebulosas, al cielo, intentaba explicar de la manera mecánica. Lo que hace Joseph Boy es girarse a esa mirada y mirarse a la Tierra. Y dice, no, tenemos que ver el fluir de la Tierra. Y justamente el abandono que tiene la Tierra, ¿no? Y ahí lo engancho con el problema del mal. ¿Por qué queremos salir a vivir en otros lugares? ¿Por qué nos estamos cargando la Tierra si es el único lugar posible para nuestra existencia? Entonces, tendremos que fijarnos más en el fluir nuestro, más que en los detalles de que no me permitan verme a mí mismo, ¿no? Entonces yo creo que es interesante ver la Tierra desde fuera. Solo para completar esa idea, porque a mí se me hace maravilloso eso. Yo le regalo los micrófonos. Sí, no, ahí están los tres. Estaba pensando mucho en esta frase que dice Carl Sagan cuando mandan la sonda Voyager y está pasando ahí al lado de los anillos de Saturno. Y les dice ahí a los técnicos que están controlando la sonda, les dicen, denle la vuelta para ver la Tierra, ¿no? Y entonces esta sonda se da la vuelta y toma la primera fotografía a esa distancia de la Tierra. Y lo que se ve es un pequeño punto azul pálido en medio del espacio. Y él reflexiona, ¿no? Ahí estamos todos nuestros problemas, nuestra historia, los conflictos, las ideologías, los pensamientos distintos, en ese pequeño punto azul. ¿Por qué nos complicamos tanto la vida si no somos más que un pequeño punto azul? Nos hemos peleado por poder, por dinero, por cosas, por ideas, por cuestiones políticas, por nuestra idea de Dios. Nos hemos matado por esas cosas a través de la historia. Se ha quemado a gente, se ha torturado a las brujas, por esas cosas. Y somos solamente un pequeño punto azul en el espacio. Ahí estamos todos nosotros. ¿Para qué complicarse tanto la vida? ¿Por qué se enojan? Bueno, estoy de acuerdo, realmente Klein tiene razón, somos un punto azul, ¿no? Monocromo en el espacio, ¿okay? Y Joseph Boy tiene una visión del espacio hacia la Tierra, en este caso con lo cual hace una especie de revolución copernicana, ¿okay? Con respecto a cómo debe mirar el hombre no debe mirarse solamente de la Tierra al cielo, sino al menos inventar cuál es la perspectiva desde el cielo hacia la Tierra. Es decir, con esto creo que pudiéramos también dar como un punto de comienzo y final. Klein con el azul, ¿no? De Klein internacional, espacial, cósmico, ¿okay? Al menos desde el punto de vista del color que define a la Tierra desde el espacio,
y la visión que nos proporciona Boyce al proponer que el hombre tendría que ser mucho más humilde y mirar su distancia que hay con relación a él desde afuera hacia adentro. Entonces, bueno, eso es así, me parece bien interesante lo que sí, bueno, Heidegger por supuesto, pero lo que pasa es que, como le decía Norberto, aquí estamos reflexionando en un flujo permanente y bueno, sería para muchos días solamente hablar de la obra de Boyce. Debería hacerse un coloquio nada más para hablar de la obra de Boyce en distintos ámbitos, a nivel artístico, su influencia política, su influencia cultural, su influencia educativa, porque fue un gran pedagogo, un maestro muy querido por la Universidad de Düsseldorf, y bueno, y todo lo que compone él como personaje chamán, hombre espiritual, ¿okay? Que tiene toda una propuesta, toda una visión de sanación a partir del arte y con la premisa de que todo hombre es un artista, ¿no? En cada hombre un artista, ¿no? Bueno, con esto. Y yo tal vez digo, para lo que habíamos comentado en el video anterior, creo que hay algo que sí vale la pena también mencionar para ir cerrando, ¿no? Yo les preguntaba la diferencia entre la caja de zapatos vacía y el urinario de Boyce. Aparte de esos 80 años, digo el urinario de Duchamp, perdón, aparte de esos 80 años de distancia histórica, creo que hay que entender que este discurso de Boyce, ese discurso es importantísimo, ¿no? En medio de todo eso está este discurso de Joseph Beuys. Él dice, Beuys le dice a Duchamp que se equivocó, que cuando él puso el urinario se equivocó, porque lo que hace Duchamp es tratar de burlarse de una burguesía que estaba naciendo, que estaba emergiendo, y que era de alguna manera ignorante respecto al arte. O sea, no sabía nada, no entendía nada, eran los nuevos ricos, gente que se enriqueció con petróleo, con el hule, con esa gente eran los nuevos ricos y no tenían idea de arte. Y entonces, claro, Duchamp les pone el urinario y dice, si yo les digo que eso es arte, se lo van a creer, y se lo creyeron, y nos lo creímos, de hecho, ahí está, ¿no? La obra más importante. Han pasado 80 años, por supuesto. Orozco pone otra vez un objeto ahí, que es una caja de zapatos, pero en medio está este discurso de Beuys. Beuys dice, todo el mundo es artista. Ese todo el mundo es artista conlleva varias cosas.